Ya está la doctora Graciela Russomando, en un ratito vamos a hablar con ella. Queremos saludar ahora a otra doctora, la doctora Leticia Pintos. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por venir. Buen día. Gracias, buenos días a todos. Siempre, la doctora Leticia no descansa nunca, porque terapia faltó siempre. Siempre. Y ahora con... No hay mucha novedad en el trabajo. No, es cierto. Está entrenada a los reclamos permanentes, doctora. También. Y se habla mucho, la gente quiere sumar, quiere restar, tenemos, no tenemos, cuánto. Porque hay que entender, estábamos mirando, por ejemplo, que salió una persona de terapia intensiva. Sí. Ahora. Sí. Anoche, ayer a la tarde, sí. Ayer a la tarde y se redujo en consecuencia los números, hablando exclusivamente del caso COVID, ¿verdad? Entró uno y a las media hora salió uno y entró otro. Ya entró otra vez otro, pero también por COVID, ¿verdad? También por COVID, sí. Bueno, a nosotros nos decían el otro día, incluso la directora del hospital de Itagüí nos decía, esto nosotros no teníamos, hace 30 años no cambió como cambió hoy el hospital. A lo mejor no vemos o no se ve o no se muestra todo el tiempo, pero ¿se ha podido reforzar en algo el sistema? Se reforzó bastante el sistema. No se ve, yo creo que hay un problema de percepción tal vez, pero ¿por qué pasa eso? Porque lo que se hace adentro no se ve desde afuera. Las terapias, la mayoría fueron todas fortalecidas con equipos nuevos. Están llegando equipos que el año pasado, antes de la pandemia, ya empezamos a gestionar porque es cierto, había muchos equipos caídos en terapia. En la parte neonatal, en la parte de adultos, pediátrica. Había muchos equipos que estaban ya obsoletos, digamos, terminando su vida útil. Y eso empezamos nosotros a tratar de arreglar lo que estaba descompuesto y hacer llamados para comprar equipos nuevos. Aumentamos bastante el número de camas de terapia. Se potenció, pero igual es insuficiente, ¿verdad? Va a seguir siendo insuficiente. Y yo creo que va a seguir siendo insuficiente porque la atención previa a terapia es lo que también es un problema. La gente que llega tarde, la gente que se complica en las urgencias, las distancias. Por ejemplo, si te enfermas en Curuguatí, tenés que irte hasta otra ciudad. Esas distancias hacen que la gente se complique más su patología y requiera terapia intensiva. Claro, pues si tendríamos algún hospital... Nosotros hablábamos hace poco, un domingo a la noche, en NPI, estábamos con el director de la región sanitaria de Paraguarí. Y él nos decía que en Paraguarí no hay terapia intensiva. Ni en el público ni en el privado. Estamos hablando de capital departamental. Necesariamente tenés que salir de ahí. Y bueno, me dicen son 60 kilómetros, pero esa distancia o esos minutos pueden costar una vida. A veces eso ya es importante. Doctora, ¿cómo se define desde el Ministerio de Salud geográficamente? O sea, a ver, la pregunta es, ¿cuánta terapia es necesaria según la cantidad de habitantes? O sea, si tuviéramos que hablar en el mundo de lo ideal, decir como decimos, tantos policías por habitantes, tantos médicos por habitantes, lo ideal. ¿Cuánto es lo ideal? Te cuento, para terapia intensiva es un poco diferente, porque tiene que ver el nivel demográfico y el tipo de población de cada país. Se calcula que el 10% de las camas hospitalarias deberían ser de terapia intensiva para estar, digamos, en un nivel casi óptimo. Óptimo. Sí. Nosotros en Paraguay estábamos menos del 50% de cantidad de camas de terapia intensiva, de lo que se requería. Ahora pasamos la mitad, estamos un poco más. Está un poco más del 50%. Sí. Pero igual. Pero sigue. Sí. Y también geográficamente, ¿cómo tiene que estar distribuido? Bueno, nosotros, la distribución empezó... cabeceras departamentales teniendo terapia intensiva. ¿Por qué? Porque están los hospitales de mayor complejidad, donde hay más especialistas. No podemos habilitar terapia intensiva si no hay un neumólogo cerca, un infectólogo cerca, porque es un trabajo en equipo. Tiene que haber nutricionista, kinesiólogo. Los hospitales pequeños no tienen todos los días laboratorio las 24 horas, radiografía, tomografía. O sea, requiere recursos humanos e infraestructura. Así mismo. Y recursos humanos es nuestro principal problema siempre. Lo que siempre discutimos y traemos a colación. Fran, por ejemplo, es una localidad en Itapúa que nosotros aplaudimos, destacamos los del Consejo de Salud, el intendente Álvaro Escapini, las empresas, la responsabilidad social, y ellos reclamaban incluso al propio ministro, y supongo que a usted también, doctora, la presencia de terapistas. Yo fui a visitar, Fran, estaban en plena construcción de la terapia, haciendo las adecuaciones, pero no hay especialistas.
¿Y entonces? No hay especialistas. En Encarnación hay, pero nadie quiere irse hasta Fran a trabajar. Claro. Lo mismo pasa por ejemplo, en Canindeyú, en Salto del Guairá, no hay terapia intensiva tampoco. No hay especialistas. Doctora, en Paraguay, 198 somos los intensivistas certificados. 198. Éramos menos, 198, y unas 30 personas más que están en proceso de hacer su papeleo y en pediatría son menos, 80 son. En esta pandemia, doctora, que se requiere mayor cantidad de este tipo de recursos humanos, ¿hubo así como una especie de curso acelerado? Sí, para terapia intensiva es imposible hacer curso acelerado. Lo que se está haciendo es un curso de capacitar a no intensivistas sobre el tema COVID, sobre cómo tratar solamente en el tema COVID. ¿Para qué? Para que si se necesita en algún momento puedan entrar otros especialistas a colaborar con los intensivistas. Nunca ocupar el lugar porque no es lo mismo. El curso que hizo Son Becal. Muchos años. El curso que hace Becal. Está haciendo Becal. Son 500 médicos y 1.500 enfermeros. Los enfermeros van a ser los más beneficiados porque se amplía, digamos, su conocimiento y su práctica. Claro. Para que después puedan entrar, y al entrar en una terapia COVID ya vas a estar preparado para cualquier otro tipo de terapia. Pero también, además de todos los recursos humanos, tiene que ver con una cuestión de presupuesto. ¿Cuánto cuesta una unidad de terapia intensiva? También, y el cálculo por equipo, digamos, montar una terapia intensiva sale unos $50.000 una unidad, que una unidad es la cama, el monitor, el respirador y lo que se necesita, que son las bombas y... Claro. Pero es costoso monetariamente y también es costoso humanamente, porque se centra todo, la centralización, los mayores especialistas están todos aquí en área central. Estela, alguna vez discutimos con Estela, usted sabrá, doctora, Estela es analista, es... Algo malo vas a decir. No, estoy tratando de... Todóloga lo que querés. No, lo que quiero decir es esto, que Estela siempre dice, y cuando hablamos de Paraguarí, ella dijo, y fue categórica, la falta de gestión de las autoridades, porque nosotros pues le queremos cargar al ministro de Salud todo, al Ministerio de Salud todo. Sí. Y Estela dice, no, acá hay... Pero vaya la cantidad de políticos, parlamentarios, diputados, gobernadores importantes que pasaron, que tiene el departamento de Paraguarí. Desde la época de Stroessner. Y Paraguarí no tiene, y no la artillería, todo lo que significa los militares. El Paraguarí no tiene una cama de terapia intensiva. Y ella termina haciendo que nosotros le demos la razón. El gobernador de Canindeyú entregó terapia intensiva ayer. Entregó equipos ayer. Equipos ayer. Sí. Eso es gestión. Claro. Eso es gestión. No estuvo colgado o pensando solamente en lo que pueda hacer el ministro de turno o la directora de terapia llevando una terapia a su departamento. Pero Carlos, si hay algo que yo respeto de la medicina es de los médicos que van a Cuba. Yo sé que hay cuestionamientos de los médicos paraguayos, de los que se forman en Cuba, pero ellos se forman en prevención. Pero sobre todo hay algo que a mí me llama la atención, que creo que nosotros deberíamos adoptarlo. Quizás existe una política del Ministerio de Salud en ese sentido, de que el médico sea de la región. Esa es porque entonces ese médico tiene otro comportamiento, es el que es el coterráneo, el que pertenece, tiene otro sentido. Su sentido de pertenencia hace que tenga una mayor eficacia que el médico que se va a otro lugar. Porque usted dice, nadie quiere ir a Fran. El de Encarnación no se quiere ir a Fran 30 a vivir 30 kilómetros. Pero te cuento, ese es un tema porque vos cuando el médico dice, sí me voy a ir, entonces yo le digo, ¿cuánto tiempo te vas a ir? Vas a viajar 2 horas, una vez a la semana, tenés que vivir ahí toda tu vida. Claro. Porque nadie se quiere ir al Chaco, nadie se quiere ir a San Pedro. Sí. O sea, pero lo que yo digo nomás también, doctora. Aceptan y a los 6 meses piden su traslado. Pero tiene que ver también con una cuestión económica, porque acá puede trabajar en 3 hospitales, en uno privado y en otro nacional o lo que sea. Claro. ¿Cuánto gana un intensivista en el servicio, en el sector público? Pero eso es una política pública, es decir, yo te envío a Canindeyú con un salario te tengo que pagar más. Y por eso, ¿cuánto ganas si trabajas solamente en el sector público? En el sector público es el que mejor paga si hacemos por hora. Sí. 95.000 guaraníes la hora paga el Ministerio de Salud.
y en un privado te pagan 54.000. A un intensivista. Sí. Claro, claro. El Ministerio de Salud pasó a ser el mejor lugar para trabajar. No, pero igual es médica. poquísimo. Poquísimo. Igual es poquísimo. Claro, pero y el privado peor, el privado peor. El privado El casi privado 50% más. Sí, el En privado salud peor. pública. Doctora, ¿es cierto que no hay terapia para niños en el interior? Solamente hay neonatales. Pediátricas. ¿Cuál es la diferencia? Y claro, pero los bebés son... Los neonatales son hasta los 28 días. Hasta los 28 días. Y para ese sector, para ese grupo, hay terapia intensiva en algunos, no en todos los lugares. Pero en algunos lugares. En algunos lugares, niños, pero ya. para niños no. Y Para ahí otra niños vez, hay pocas terapias intensivas porque la demanda es menor. pero ahí otra vez tenés que, si ocurre un caso, tenés que venir a Asunción y tenés que conseguir esa terapia para ese chico. No hay. Vos tenés un accidente de tránsito, por ejemplo, y te morís, no le gusta a mucha gente que hablemos así, ¿verdad? Pero te morís por ese tiempo que... De traslado. Yo tengo un ejemplo que tiene que ver con un familiar que tuvo un accidente en San Juan Bautista Misiones. Entre Encarnación, San Juan Bautista, Paraguarí, no existe... Te morís en el camino. Claro. Entonces, fíjese que para niños no hay en el interior, para neonatales sí. Para neonatales En algunos sitios, pero para niños no. Y es por el mismo motivo. No hay especialistas. 85 nomás son los especialistas en terapia y ya que neonatología. Tenemos centralizados los recursos humanos aquí en Asunción y el Departamento Central. ¿Alguna vez se habló de una estrategia de establecer un puente aéreo, una cuestión de que se pueda hacer el traslado? Había un avión ambulancia. Y que acá tengamos a todos los intensivistas, los hospitales especializados y se pueda hacer más rápido el traslado. Es muy costoso. Y es costoso. Me imagino que es costoso. Nosotros con el Chaco lo que tenemos, el tema de Es más frecuente. Es más frecuente. Cuando hay pacientes en el Chaco, embarazadas o niños, son trasladados en avión hasta Asunción. Eso es, o tal vez Concepción a veces. Pero después es por tierra, la mayoría es por tierra. Lo que estamos ahora trabajando, y como no hay muchos especialistas en terapia intensiva, pero al mismo tiempo los hospitales tienen que darle el primer sostén a las personas. Vamos a armar, fortalecer las salas de la urgencia, un sector que se llama reanimación, donde entra el paciente grave, donde van a tener la posibilidad de conectarla a un respirador que muchos hospitales no lo tenían, hasta ahora no lo tienen. Por ejemplo, Canindiyú. Ayer entregó el gobernador, yo estuve hablando con las personas allá, y lo que vamos es capacitarle a las personas para los cuidados primeros, básicos de un paciente grave, como tratar un shock cardiológico, una sepsis, un paciente que llega grave para que ellos le hagan el sostén hasta que le podamos trasladar mientras no exista ahí el servicio de terapia. ¿Y con Fran qué hacemos? Yo le dije a la gente de Fram que lo que podemos hacer ahí es una buena terapia intermedia también. Entonces, que trabaje coordinadamente con el regional, porque a veces el paciente ya está como para salir, digamos, de la terapia intensiva, pero no para pasar a una sala normal. Necesita ese cuidado todavía, y esa es la terapia intermedia. Entonces, a veces el paciente dice, no hay lugar en terapia, pero hay pacientes que pueden salir, pero no tienen dónde salir. Doctora, es tan importante lo que usted dice con eso de qué hacer, como decía, las urgencias estas. Sí. No recuerdo el caso, Carla, a lo mejor vos que tenés buena memoria. Hace como 8 años más o menos, un médico muy famoso tuvo un accidente. El doctor Nicora. El doctor Nicora. ¿En Coronel Oviedo fue? En Oviedo. En Oviedo. Él sabía que iba a morir. Porque él sabía las condiciones del hospital y era muy dramática. Él sabía lo que le pasaba. Él sabía lo que le pasaba y era muy dramático y él le iba guiando en la medida de lo posible al médico, pero él sabía que iba a morir, ¿verdad? Porque, claro, no había ni recursos ni humanos, como para que él, ni recursos humanos y tampoco la infraestructura como para salvarlo a él. Y yo recuerdo que leía ese relato y decía, qué terrible, ¿no? Para un médico estar acostado en una camilla, saber que iba a morir y él, con el accidente, con todas las fracturas encima, le iba guiando al médico de qué es lo que tenía que hacer. Él le dijo al médico, tengo un neumotórax, le dijo, tenía que ponerme un tubo. Sí, sí. Así bueno. Y una última consulta, porque es con lo que nos encontramos siempre en los medios de comunicación.
cómo hacer el trámite para conseguir una cama de terapia intensiva, esta cuestión del CM, del hospital que el director le tiene que hablar a la de los gente medios de del comunicación CM. que tienen que gritar. Claro, porque nos encontramos ¿verdad? hace 15 días con un caso de una señora que pedía, en medio de lágrimas, una cama de terapia intensiva para su mamá. Y a nosotros nos llamaba mucho la atención porque decíamos, ¿cómo no va a haber cama de terapia intensiva si nos dicen que no están todas ocupadas? ¿Por qué el CEME no consigue la cama de terapia intensiva para esta señora que estaba en el hospital de Barrio Obrero, creo, si se supone que hay camas? ¿Cómo puede ser que alguna vez tengamos una forma de ver si hay o no hay camas de terapia intensiva disponibles? Les voy a explicar una situación que es muy interesante comprender también. El servicio de CEME tiene su centro de referencia y contrarreferencia. Normalmente los médicos que están con el paciente llaman a ese servicio y CEME tiene... El que entra es la guardia, se comunica con toditos los hospitales, todas las urgencias, todas las terapias, donde hay cama libre. Por ejemplo, yo le puedo decir, tengo 3 camas libres, pero si en mi urgencia cayó algo a las 2 horas, yo ya ocupo esas camas. Las camas en terapia son muy dinámicas. O puedo decirle, tengo la cama llena y fallece alguien dentro de 10, 15 minutos y ya tengo otra cama libre. Y también tiene mucho que ver el criterio del médico que esté con el paciente. Si te llama y te dicen, es un paciente de 85 años que tuvo un sangrado cerebral masivo, que ya está con las pupilas anisocóricas, digamos, cuando están desigual, que ya significa que está muy mal el paciente. Entonces, su criterio de ingreso a terapia intensiva no es primordial. ¿Por qué? Porque el paciente va a fallecer y lo único que se hace es prolongar la agonía de la familia y del paciente, porque a veces ese tipo de pacientes ingresan a terapia, se lo intuba, se lo opera y fallece a los 5 o 6 días. Como yo siempre digo, la familia, con lejos de la familia, y la familia ni le ve a veces. Es muy importante por eso que el médico que esté con el paciente tenga el tacto y sepa cómo comunicar, cómo dar malas noticias al familiar. A mí me pasó varias veces que fui hasta los hospitales y le siento a la familia y le digo, les muestro, este es el cerebro de tu mamá. Aunque lo operemos, aunque le pongamos catéter, no va a salir, y si sale se va a quedar en estado vegetativo. ¿Eso querés para tu mamá? No, doctora. Entonces, entren junto a ella, quédense con ella, recen, porque la mayoría de las personas, ese es un alivio, ¿verdad? Sí. Y estar al lado del familiar cuando va a fallecer también es un alivio. Por eso yo siempre digo, en terapia es muy difícil a veces, porque la persona que está afuera está muy ansiosa y vos adentro estás reanimando, por ejemplo, a un familiar, y el que está afuera está sufriendo, y sin embargo a veces vos le dejás que esté con él en esos últimos momentos y se sienten más tranquilos. Es un tema muy sensible. Pero es muy difícil, es muy triste. Es muy difícil. ¿Y hoy cómo estamos? Hoy, así, al último reporte que usted haya visto. ¿Cuánto tenemos de ocupación hoy? Sí. Hoy no sé, pero ayer a las 5 de la tarde eran 60.5% de ocupación. Tenemos 30 en general. Tenemos 40% libre. Pero no neonatología. Hablando de adultos y pediátricos. Neonatología está ocupado 100%. ¿100%? 100% está ocupado. Bueno, pues tampoco no es mucho lo que tenemos, ¿verdad? 98. Y están ocupadas. Pero y tenemos servicio tercerizado. Tenemos un convenio con ciertos hospitales para tercerizar neonatos, sobre todo, o sea, hoy que también está lleno. Prácticamente sin casos de COVID, tenemos más de la mitad de las camas de terapia intensiva ocupadas. Y hoy, nosotros cuando empezó la pandemia era tipo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a organizar? Nosotros fortalecimos varios hospitales para que sean hospitales COVID. Cuando empezó a pasar el tiempo, la necesidad, por la época mismo, la necesidad de otras patologías. Ahora hace frío, estamos llenos de ACV. Cuando hace frío hay mucho derrame cerebral. Entonces... ¿Por qué, doctora? Por la vasoconstricción. Sube la presión y hacen derrame cerebral. Muchísimos casos. Ahí en invierno, invierno es neumonía y ACV de los abuelitos. Y en verano el infarto. Esas son nuestras patologías conocidas, digamos. Entonces, ¿qué pasó? Había hospitales que eran para COVID. Hubo necesidad, entonces este hospital, no, va a ser otra vez polivalente. Y las terapias también pasó eso. Por ejemplo, en el Nacional era
sala de contingencia, terapia COVID. Pero vos no le podés dejar al otro paciente que también tiene un cuadro respiratorio, pero no es COVID, sin terapia. Entonces decidimos que las terapias van a ser respiratorias y polivalentes. Entonces, ¿qué es polivalente? Es para todas las otras enfermedades, y las respiratorias para todos los casos sospechosos a los que hay que tratarle a todos los que están adentro como COVID, con toda la protección hasta que... Y dentro de la terapia vos decís, en estas 4 camas no son COVID y estas 4 son... Y el cuidado de enfermería cambia un poquito. Entonces, ahora tenemos ocupación. Ahí tenemos 9 pacientes COVID en las terapias hoy. Ayer salió uno, entró otro. Tenemos un paciente joven en Concepción. Ahí en Ciudad del Este están la mayoría, 6 pacientes ahí en Ciudad del Este. ¿En terapia? En terapia. Quiere decir entonces que neonatal 100% ocupada la terapia. Podría, hoy es sábado. Sí. Sábado y domingo es más difícil porque como no se van todos los jefes, no hay recorrida médica. Los lunes, de lunes a viernes normalmente de mañana se hace la recorrida y se ve el paciente que puede pasar a una intermedia o que puede salir. Normalmente los fines de semana no hay altas, a no ser que sea una ultra necesidad o fallezca alguien. Por ejemplo, ¿y terapia intensiva es 60,1%? 60,5%. 60,5% sí. Ocupadas. Ocupadas. ¿Y la mayor cantidad de personas por COVID internadas en terapia intensiva están en Ciudad del Este? Están en Ciudad del Este. ¿Dijo cuántas personas? 6. 6. ¿Y son cuántos en total? 9. Doctora, gracias por venir a compartir con nosotros, con estos datos que nos enseñan tantas cosas. ¿Usted jugó básquetbol alguna vez? No. ¿No? 0 deportes. No, pero este es un deporte de alto riesgo y de alta competencia. No, porque la encesta toda la doctora, ¿eh? No. ¿Hace cuándo se recibió, doctora? En el 2002 me recibí. Oh, ya. Tiene oficio, mucho oficio, ¿eh? Gracias, doctora, muy amable. Gracias por venir a La Lupa esta mañana. Bueno.